pueden simular, otras que son, pero quizás no van a la cirugía. Entonces, es bastante enfermedades ocupadas. De cualquier manera, decimos que sea cual fuese la etiología, se va a manifestar clínicamente por una afección abdominal, lo que llama abdomen agudo. Indicadores de una afección abdominal. Y ahí está el dolor en primera línea. Que este conjunto va más allá del abdomen que tenía una característica evolutiva progresiva y potencialmente grave. Como es progresivo y no da tiempo para perder, por lo tanto, quiere que yo rápidamente inicie un proceso de toma de decisiones diagnósticas, va ya entre ellas la cirugía surge como una principal alternativa de resolución. Entonces, este es el concepto que debemos tener de abdomen agudo. ¿Cuál es la diferencia entre concepto y definición? Un concepto podría ser la idea de lo que es y la definición ya es palabra por palabra. Yo puedo decir cuál es la definición de ser humano. Y va a tener una definición académica, si queremos llamarlo precisa, cuál es el concepto que usted tiene de ser humano. Mi opinión basado en entonces los conceptos son más importantes porque los conceptos me dan el marco y me sitúan en qué hacer. Por eso que en el abdomen agudo por eso se llama situación clínica, porque por sus características yo tengo que situarme frente a un enfermo con esas características y saber que son muchas las enfermedades, que esto es ahorita una cosa, más tarde otra, más tarde otra, y no hay tiempo para estar haciendo juegos de cintura o perder el tiempo. En la madrugada llega un paciente a la emergencia con un dolor abdominal, mal estado general, y alguien le pone el rótulo de pancreatitis aguda. Tenía sus motivos para hacerlo. Le cuestiona. A las 8 de la mañana hace un paro. Evalúa. No, esto no es otra cosa. Y hacen otros estudios, ya terminé en quirófano, con un hueco de 2,5 centímetros en la cara anterior del estómago, con una peritonitis caballa, que puede estar hecho de la ejecución completamente séptico. Y uno dice, escucha,
exótico, música perforada, típico, que permite ser videotipo de gente desesperada, gente que está en el canal, preso, gente celoso, amador, perforado. Generalmente son nuestra televisión. Se lo veía bien, la familia preocupada. Pero, y donde se pasaron probablemente unas 6 o 8 horas con un diagnóstico errado que lo llevó, no digo eso, pero a un paro por sepsis. Y después más o menos de unas 10 horas de ingreso se opera. Vamos a ver si sobrevive. Pero digo que no hay tiempo. Tengo que ser esto. Es otro de los conceptos claves. La nómina U, diagnóstico y tratamiento van de la mano. Porque si yo ya sé que estos pacientes tienen secuestro de líquido del espacio extracelular, tengo pérdida de líquido del espacio extracelular, está intenso, está deshidratado, está anuso. Antes de poner a pensar si será apendicitis, será perforada, será pancreatitis, no, una meta líquido, vamos, ¿no? Hasta que llegamos a la operatoria, que vamos a pedir rayo eléctrico, vamos corriendo, porque estamos atrasados. Ya, no tenemos diagnóstico, pero ya estamos actuando. Estos dos mundos. Siempre. Un poco parecido. Porque no le voy a pegar. Todo tiene lo mismo. No quiere adelantarme para ir ganando batalla. Ya el tercero y el cuarto podrán esperar. ¿Tiene sepsis? ¿Cómo se? Temperatura o menor a 36. Mayor a 90. Antes de eso, taquipnea. Y los glóbulos blancos. Mayor a 120.000. Cuando hablamos, eso que quede claro, no es por criticar. Pero cuando yo digo glóbulos blancos, no puedo decir alto, bajo, disparado, enterrado. Requiere un número. Si el glóbulo blanco tiene números, la respuesta, números. ¿Cuál es la talla de ese señor? Ah, es alto. No, entonces es alto o bajo, no es una respuesta cualitativa, es una respuesta cuantitativa. Entonces, glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a o menor a 4.000 o desvío. más del 100% callado, o sea, desvío a la izquierda. Entonces, cualquiera de las tres situaciones suma puntos. ¿Tiene eso? Al menos 3 de 4. Ya sé que tengo. Y tengo que tratarlo. Lo que tiene más la sepsis. Temperatura mayor a 30. Ya me quedo corto. Y fíjate que no hemos puesto presión arterial. Porque no entra ahorita. Pero si me dice presión arterial tiene baja.
bueno sentir que tiene baja porque no tiene volumen. Y ya dijimos, ahora esto que tengo que Ahí no entendí, ¿cierto? como lo dije de la presión arterial, ¿no? El volumen minuto por frecuencia cardíaca, tenemos bajo volumen, bajo presión. Entonces le metemos líquido. Resulta que ni con líquido sube presión. Entonces ya estamos frente a un shock séptico. Es un shock refractario que se mantiene a pesar de la administración de líquido. Ese es un shock séptico. Se necesita, ya vamos a ver tecnología, drogas vasoactivas para mantener presión arterial media por nivel 6. Por eso que la presión al comienzo no juega, ¿no? Juega después para ver ya la connotación. También dijimos La presión se va. que Tiene una definición. estas situaciones son variables, porque han tenido el tiempo de mirar el documento, pues fíjense que hay como un cementerio, ¿no? Cruces aquí, cruces más allá. Entonces, ¿qué quiere decir cruce? Que un tipo de abdomen agudo puede tener de 1 a 4 dependiendo. Entonces, si una apendicitis simple, tendrá una cruz de secuestro. Pero si ya avanzó, va a tener 2. Y si terminó en peritonitis generalizada, pues tendrá 4. Entonces, varía. En cambio, una obstructiva va a tener gran pérdida y gran secuestro. 7 metros de 30 secuestros muy prolíficos de entrada. Tiene 3 cruces. Porque esa es su característica patológica. La gran exposición hidroelectrolítica. Hablamos de este perforado que por favor tiene un gran secuestro. Porque hay una peritonitis generalizada de entrada. Muy bien. Ok. De ahí partimos en que básicamente podemos clasificar los abdómenes agudos en abdomen agudo inflamatorio, Perforativo. abdomen agudo perforativo, abdomen agudo obstructivo, abdomen agudo vascular y rayita punteada, abdomen agudo hemorrágico. Este aparte, porque este no comparte nada. Este solamente es hipovolemia. Por anemia. No tiene otra fisiopatología. Va aparte. Los demás sí entran en consideración. Entonces, si nosotros decimos algo dijimos de que algo pasó en algún órgano del abdomen que produjo un proceso inflamatorio, inicialmente local, posteriormente será sistémico, dependiendo del órgano, del tiempo, del agente causal, de la defensa que tiene la persona. Pero va a causar el proceso.
Vamos a ponernos el ejemplo más simple de los abdominales agudos, más cómodos, una risa. Entonces uno dice el apéndice, ahí se tapó y su luz se retapó. Ok. Y comienza un proceso inflamatorio que está circunscrito a la apéndice. Y que llega a todas sus capitas del apéndice y se pone dentro del apéndice cognitivo, aumenta su permeabilidad. Entonces, tenemos en la anamnesis, tenemos dolor. Inmediatamente decimos dolor, comenzamos a abrir nuestro abanico. Vamos a decir que los abdominales agudos inflamatorios tienen un inicio por la mano. Y muchos de ellos tienen lo que se llama pródromo. ¿Qué son pródromos? Más identificados que aparecen antes de la crisis. Eso. Manifestaciones muy generales y específicas antes de que se manifieste el estado. Generalmente, en los procesos abdominales, la irritación del peritoneo visceral me va a provocar ese dolor que inicialmente se llama un dolor vegetativo del sistema nervioso. Y justamente lo que se manifiesta por un dolor o una manifestación de molestia en alguna parte del abdomen, generalmente medial, porque está el sistema nervioso vegetativo en la zona media, en los plexos celíacos, medio de la zona supraumbilical. Es vago, mal definido, de baja intensidad, mal localizado. Es una bestia. Está referido a la zona alta de ese abdomen. Y yo lo voy a tener más o menos por ahí. Generalmente se acompañan de anorexia, porque el organismo es sabio y dice, oye, vamos a tener un poco más. Y te da rápidamente, te dan ganas de comer. Puedes tener náuseas, inclusive puedes tener, dependiendo de la intensidad del estímulo. Son signos vagales por irritación y presión visceral y del sistema nervioso. Este tipo de molestia o dolor visceral se va a transformar en un dolor de tipo somático. Dolor somático. ¿Cuándo hay dolor somático? Cuando la inflamación llega al peritoneo parietal y agarra la metámera, agarra ya el sistema nervioso central. Entonces, ese es un dolor bien localizado, ¿no? Ahí, como decimos al paciente, a ver, apúnteme
tóquese donde le duele. Yo le puedo localizar lo que ya no es por acá. Ahí, físicamente, puedo localizarlo muy bien, el dolor. Y ya dijimos que el dolor en este tipo de paciente somático es así, aunque se me chica. Eso se llama un dolor de tipo. ¿De qué tipo es? Progresivo, pero permanente. Una vez cruzó el umbral doloroso, no cae, se mantiene. Puede subir un poco más, pero se mantiene por arriba. Tampoco que sube. Sube, se mantiene en una meseta, pero dando un dolor permanente. ¿Qué nos falta? La irradiación va a corresponder al segmento de la metámera relacionada al órgano afectado. Si es el apéndice, bueno, se va a irradiar hacia la región medial hipogastrio o hacia la región posterior, dependiendo de la ubicación que tenga el apéndice. Si es de la vesícula, pues irá a la región subescapular derecha o hombro derecho o epigastrio, irradiación. Entonces va cambiando de acuerdo al órgano afectado, pero manteniendo estas características generales. Cuando hablamos de algunos síntomas que acompañan, siempre hay que indagar la anorexia, es un buen indicador. Las náuseas, el vómito, que son posteriores al inicio del dolor. Más tarde, pierde. Y incrementa con el vómito. Una pregunta, cuando mencionamos los hablábamos de eso de la náusea, No, pasa que comienza la molestia y después efecto de la anorexia. Primero aparece eso, pero ya es un dolor visceral. Primero siempre es dolor. Ok. Aló, doctor, sí, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que me duele. ¿Dónde le duele? Ah, del ombligo hacia la derecha. Ah, me duele. A ver, acostate. Ah, ya. Tócate, ¿te duele? Me duele. Parate, me duele. Ya, ahora parate de puntilla. Ahora soltate. ¡Ay! Ya, a venir. La liberación. Lo traen casi un poquito de un martillo, casi no lo quitamos la toseta, pero no te cuesta caminar y la liberación de causa dolor.
Entonces, si tenemos en el examen físico, ¿qué vamos a tener? Signos de irritación peritoneal. Rigidez abdominal. ¿Abdominal tabla? Rigidez En abdominal. la parte general podemos tener Escleras. Mucosas. signos Está vitales. diciendo. Ya sabemos que como signos vitales estamos buscando ¿qué? Ya no tomamos signos vitales porque la enfermera tiene que tomarlo, porque es muy bajo. No, nosotros médicos ya tomamos buscando signos de respuesta inmunológica. Claro, ya estábamos medicando por eso. La parte busca la deshidratación, más aún considerando que ya sabemos que siempre hay. Entonces, la deshidratación la vamos a buscar, uno, en la mucosa, en la piel, y la otra, la más importante, ¿dónde? En la diuresis. La vamos a indagar. ¿Cuándo urinó? ¿Cuándo fue la última vez? Urinó poco, mucho, muy cargado, muy oscuro. Urinó poquito, muchito. Tiene ganas de orinar. A ver, orine. ¿Cuánto tenemos? 100 metros. Y cargadísimo, un poquito de concentrado. Ahora sí, vamos al abdomen. ¿Qué vamos a buscar en el abdomen? Signos de rigidez, dolor a la descompensación, silencio abdominal, dolor a la respiración. Dolor. Vamos a ver. Obviamente, donde le duele más la palpación, si es la derecha o izquierda, en qué segmento, en qué lugar, para identificar el posible órgano, pero tenemos que indagar qué significa. ¿Por qué? El signo de retención peritoneal me está diciendo que ese proceso inflamatorio ya llegó al peritoneo parietal. Y puede estar localizado o puede estar generalizado. No está generalizado, tiene todo. No está localizado, puede tener algo de ruido o no hay contractura, pero puede haber defensa, que no va a existir el proceso peritoneal, o dolor a la producto de una alergista en un lugar donde está localizado. Y en toda la ponen con una peritonitis generalizada. Generalmente con esto tenemos el diagnóstico de un abdomen agudo inflamatorio. Estas son las características generales que tiene. En general, algunos tendrán alguna particularidad específica, pero en general comparten. Ahora si decimos, ¿qué tal? ¿Cómo se comportaría un abdomen agudo perforativo? Nos vamos a imaginar un paciente, como que me estaba comentando en un lugar, que le hace una úlcera perforada de cara anterior.
último. Ah. Otra vez. Sube. Dolor. Entonces, ¿cómo será este dolor? Súbito. De inicio. Súbito. ¿Por qué súbito? Por dolor y ya le dolé. La infección No le es dolía. Ahorita ya sobre me uno solo. Porque Brota y se infecta salta, todo el se Sí, salta la fase. pero no quiero que se confunda, porque se acuerda el pensamiento general, ah, no, es que tenía úlcera, y la úlcera ya le dolía, y hace 6 meses que venía dolorido, no, entonces de a poco, ¿no? Aquí estamos hablando no de úlcera, estamos hablando de perforación, ¿no? Igual que me digan, mi tacho se fue pelando, se fue raspando, hasta que se hizo hueco y se salió todo el agua que había en mi garra, ¿no? O sea, puede cerrar tu perforó ese momento, ¿no? Ahora que la golpearon, que antes, Desgarro del peritoneo la peritoneal. perforación se hace ese rato, y ese rato le va a provocar dolor de inicio súbito. Es súbito y además es de alta intensidad. ¿Por qué de alta intensidad? Porque es una quemadura química la que le produce el estómago al peritoneo. Explotó ese estómago y regó ácido clorhídrico y contenido gástrico, sobre todo ácido, la tripsina. Entonces es como una quemadura, ¿no? Cuando uno se quema a intensísimo, entonces es de alta intensidad. Y además, si bien puede estar localizado más en la zona alta, pero en general rápidamente se generaliza. Primero aquí, de ahí de pronto, todo. Porque va corriendo, se va encogiendo el contenido gástrico. Entonces, y ahora, lo que decía esta mañana, ¿qué doctor se confundió con una pancreatitis? No sé cómo le dice. La pancreatitis aguda es el dolor abdominal. Sí. ¿Es de alta intensidad? Sí. ¿Es súbito? Sí. ¿Es en epigástrico? Sí. Me han dicho 4 sí, lo mismo. 4 veces hemos repetido lo mismo. Entonces sí, me puedo confundir. 4 cosas compartidas. Y vamos a ver qué difiere. Las irradiaciones son hacia abajo y hacia arriba, porque depende de dónde está el líquido, puede subirse hacia el diafragma, va para abajo, duele el hombro, duele todo. Es un dolor muy intenso, generalizado. Obviamente que es continuo. No deja de doler. Y aquí viene algo que generalmente se equivoca
¿qué pasa? Tengo un dolor así. Y ahí. Pero si yo me quemo la mano, ¿qué hago? Un grifo, lo pongo por el grifo, o lo meto en agua fría y me alivia. ¿No? Me sigue doliendo, pero menos. Me sigue doliendo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de ese? Y me sigue doliendo, pero menos, pero me sigue doliendo. Nunca cayó por debajo del umbral doloroso. Por eso que no es intermitente, sino que baja un poquito. ¿Cuándo baja un poquito? Y viene a apagar ese incendio, el peritoneo. Es como meter el agua, la mano al agua. Saca líquido del ser, peritoneo y por la rama para suavizar semejante agresión. Gran secuestro. Pero es continuo. Puede tener esa banalidad. Una falsa sensación de mejoría. Falsa. Porque rápidamente después se hace crítico. ¿Qué tiene el paciente? ¿Tiene vómito? ¿Por qué? ¿Ah? Todo el contenido el contenido pasó al peritoneo. No hay que vomite. El contenido pasó al ¿Y qué pasó? Pero, ¿No está? Esa es la respuesta correcta. Si está con aire y líquido se perfora, eso va a salir como un globo a presión todo. ¡Fu! Dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a vomitar? Náusea puede tener, por la irritación, vagar, pero vómito no tiene que, no hay que botar, o casi nada. Ah, sin embargo la pancreatitis vomita hasta por la oreja. Hay una gran diferencia. Le decía, vomito no se pregunta. Me está altísimo. No me son nada. Y hay una diferencia importante en el tema del vómito. Entonces, realmente hay náuseas y no vómito. Pero, igual que el otro, de acá hay deshidratación general. Muy seco el paciente. Seco. Porque realmente lo que ocurre es, me perforo, me duele aquí, como la gente se desespera, y después, me duele un poquito, no, ya está mejorando, ya es normal. Sí, y pierde un montón de tiempo. Y cuando acuerdan ya está hecho pedazos. 48 horas. Antes. Está de así. Puede estar olivo, indagar, porque es mucho el secuestro. Todo esa quemazón de peritoneo, el líquido que tiene que ir acarreando el abdomen es mucho. 3, 4, 5 litros. Nada. Para el
Obviamente, que vamos a tener signos respectivos sistémicos, porque tenemos un poco grande. ¿Cómo será su abdomen? Distinguido bombado. Tienda más, tienda menos. ¿Cómo se ve con plano, acabado, está tenso. ¿Y la pancreatitis cómo estaría? Variado. Entonces es un abdomen plano. Generalmente los con estómago, flemático, pero es un abdomen plano. ¿Qué más? Poco móvil, que no tiene poco movimiento respiratorio. Fluido hidroaéreo negativo. Vamos a tener aquí sí contractura. Y vamos a tener más florido en cuanto a su representación de la excitación peritoneal. ¿Dónde está el páncreas? El páncreas es un órgano retroperitoneal. Por lo tanto, no tiene signos de irritación peritoneal. Si yo lo examino bien, y yo no lo puedo poner con mayonesa, y uno tiene irritación peritoneal y el otro no. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Tiene un signo de irritación peritoneal muy marcado. Aquí, solamente había un granita para aquí, rayo X, paciente de pie. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? Si le hago una radiografía en el abdomen, ¿qué voy a encontrar? ¿Ah? ¿Líquido en peritoneo? No, en rayo X no se ve. ¿Ah? Eso. Aire. En neumoperitoneo. Aire subdiafragmático. ¿Se da pancreatitis? Abdomen perfecto. Bien. Voy a dar una. Signo de ponche. Ya. Pero el aire subdiafragmático lo encuentro en 2/3 de los pacientes, que era 1/3.
al aire. Y sigo pensando yo en pancreatitis. ¿Qué hago? Me pido una milasa. La milasa está normal, es perforación. La milasa está alta, es pancreatitis. No pasa. Todavía. Caso difícil. Es fácil. Pero fíjense que las características de dolor y de examen físico están diferentes. A lo último, se parecen. Ambos, porque ambos van a afectar el peritoneo. Solo que uno va a demorar en hacer sincretización peritoneal y el otro casi de entrada lo va a hacer. Y esta es más suave que de entrada muestra todo lo que tienen que mostrar. Vamos, ahí. Doctor, una pregunta. Pregunte. Aire en el peritoneo, ¿por qué fue cuando salió el líquido entró el aire al mismo tiempo? A ver, cuando uno, ¿cómo te das cuenta de una angiografía que está del lado derecho y que del lado izquierdo? De todas. El corazón, pero el corazón puede estar. La derecha radiológica. La burbuja, ¿no? Ahí está la respuesta. La cámara gástrica del lado izquierdo, por debajo del diafragma. Siempre ahí eres. Se perforó. Entonces va a ser el aire subdiafragmático. El otro es diafragma, estómago, aire. Aquí es diafragma, aire. No hay está libre. Aire libre, en vía abdominal. Ese es el neumoperitoneo. Pero es porque siempre hay aire en el estómago. Siempre. Interesante. Por eso se encuentra el aire. Si nos vamos aquí, vamos a decir que muchos secuestros. Poca pérdida. Más del tiempo, más. Vamos a terminar la tarde. Y obviamente, el aire produce la quemadura. Por eso siempre debemos ¿Quién quiere más líquido? ¿Quién quiere más líquido? ¿Verdad? Sexy. Que puede ganar. Mentira. Si cambiamos el esquema, está el abdomen agudo. Cuando hablamos de abdomen agudo obstructivo, nos estamos refiriendo normalmente a la falta de tránsito intestinal agudo. Por una causa mecánica. El abdomen agudo tiene que ver por una causa mecánica. Y aquí es más o menos sencillo decir, ¿y cuál es la causa mecánica? El 75% de las obstrucciones o son hernias
Entonces, el paciente también, como todos, llega con dolor. ¿Y cómo se ve el dolor? ¿Cómo se inicia ese dolor? ¿Será súbito? ¿Será solapado? No, solo para. Súbito. ¿Por qué súbito? Puede ser. No recuerdo nada. Estoy regando en mi jardín. Y voy caminando, así, regando. ¿Qué pasó? Es un nudo de llama. Porque se acabó el agua. Bueno, No dice nada. ahora que la hernia ya ha tardado 20 años en nacer, se ha abrido 5 años por virus. Pero la torcedura, por lo tanto, el dolor es de inicio súbito. Súbito. ¿De qué tipo? Puede ser, todo es posible. ¿Cómo es el dolor? Cólico. ¿Por qué cólico? Porque es una víscera vuelta. Porque es una obstrucción del víscera vuelta. Entonces, ¿qué características tiene el dolor cólico? Bien iba. Al inicio es fluido, de alta intensidad, de corta duración y con periodos de calma. Es intermitente, pero el dolor es súbito, alta intensidad, corta duración, periodos de calma y se repite el ciclo. Entonces, el dolor de tipo cólico. ¿Por qué cólico? Porque el organismo de la tripa es torcida. Se torcieron, pues yo la detuerzo. Y me está peritalismo intentando remover esa torcedura. Y una, y otra. Va a doler, va a doler. ¿Hasta cuándo va a doler? Hasta que se ¿Ah? Se Hasta que relaje. se después. mueve chico. Si no, no nadie espera. ¿Ah? ¿Hasta? Hasta que se vacíe todos los Hasta que Se se destorza. relaje. ¿Hasta cuánto hace pesa? Ah, hasta que me canse. Esa es la respuesta. Se va a contraer hasta que se cansa. Se va a cansar de tanto, porque es músculo, ¿no? Y el músculo entra en tetania, en acidosis gástrica y se paraliza, finalmente. Se cansó. Y cuando se cansa, ¿qué pasa? Se relaja y Relaja, y si se relaja, se van facilitando. y cuando se distiende, ¿duele o no duele? ¿Y cómo duele? Permanente. Ya cambia. ¿No? Entonces tenemos dos etapas, que la primera etapa es cólico y la segunda etapa es permanente.
Entonces, por eso tengo que preguntar al paciente siempre, ¿no? ¿Cómo le dolía? ¿Cómo le duele? ¿Dónde le dolía? ¿Dónde le duele? Porque puede cambiar la situación. Entonces, el paciente de qué se queja además. Además del dolor localizado en la zona media, generalmente, ¿de qué más se va a quejar? De algo más se va a quejar. Constipación. Ok, vómito, un vomitón, Constipación. un vómito frecuente. Constipación. Olvidé una palabra. Constipación. Constipación, que ya dijo, falta de eliminación. De ese. De gas. Constipación. Estreñido. No es estreñido. Constipación no es lo mismo que obstrucción o falta de eliminación. Aquí la palabra correcta es falta de eliminación de heces y gases. Cuando decimos falta de eliminación, no es lo mismo que supone muchas veces dificultad para eliminar gases y heces. Dificultad no es falta de, quiere decir que le cuesta lo que hace. ¿No? Entonces no es lo mismo dificultad. Constipación es un proceso crónico, es un estreñimiento crónico. Un paciente constipado es alguien que evacúa cada ciertos días, cada 3, cada 4, cada 5 días. Ese es el constipado. Aquí estamos hablando de una imposibilidad de eliminación de heces y de gases. Y de gases. Gases para todo. Porque si eliminaría gases y no heces, sería una suposición. Aquí estamos hablando de obstrucción. De torcer la manguera, mi agua ni aire ni nada. Falta eliminación de heces. Ok. ¿Cómo será nuestro examen físico? Ruidos raros audibles. Abolidos. General, No, mentira. Aumentado. Ruidos de lucha. Pero deshidratado. eso solo es al principio. Por eso. Cuanto más deshidratado, mientras más lejos sea la obstrucción. Una vez que se cansa. Cuanto más vomitón, mientras más cerca sea la obstrucción. Mucho, entonces así hay uno. Pero si está muy deshidratado, puede seguir terminar, tiene 7 metros de tripa para llenarse de líquido acumulando. ¿Puedo volver a explicar eso? O sea, ¿cuánto más deshidratado es? O sea, la deshidratación tiene variaciones. Va a estar más deshidratado mientras más lejos del estómago sea la obstrucción, porque tiene una mayor cantidad de intestino para acumular líquido. Cuando está más cerca, va a vomitar mucho, porque va a estar más cerca del estómago. Rápido se llena, llega al estómago. A ver, vomita. Doctor, una pregunta. Pero igual si está vomitando mucho, Igual se va a deshidratar, pero es diferente, porque vamos a ver ya más adelante, cuando veamos el tema, que entramos en alcalosis respiratoria, en hipocloremia, con otras características particulares de una deshidratación alta, ¿no? Por vómito, pérdida, otro que se fue. Entonces tenemos una mixta que puede ser con una o con la otra, dependiendo qué tan alto sea la solución. No sé si está más deshidratado, está más Lo que quiero decirle es que muchas veces el paciente no tiene tanta pérdida externa, pero tiene mucho secuestro cuando la obstrucción es distal. Cuando es proximal,
Viene de hidratación, pero es por pérdida, no por secuestro. Se pierde otro tipo de componentes, o cloro sobre todo, por el estómago. Mientras rápido no tiene alcalosis metabólica. Lo importante es que el paciente está muy deshidratado. Y aquí corre lo que vimos. ¿Qué era eso? Alteración de volumen, composición Concentración y composición. Entonces, en realidad, entonces yo solamente una tesis de dilatación por F de dilatación para que fuera agua solamente. En realidad esto es un disturbio hidroeléctrico. Tiene los tres. Y es muy marcado. Además, si van al cementerio van a ver al mudo cultivo. Y estos dos van al puro comanda la fisiopatología, el disturbio hidroeléctrico, el que manda. ¿Cómo traerá bomba? ¿Ah? Va a estar distendido. Generalmente simétrico. ¿Qué más? Ruidos hidroaéreos. Aumentado. Y lo anotamos. Si es mecánico, Aumentados. Ruidos de lucha. ruidos aéreos aumentados. En la primera etapa. ¿Ah? En la primera etapa, al inicio. Hasta que se cansa y ruido, abolirlos. cuando ya se cansó. Depende a qué hora llega el paciente. Generalmente llega el paciente en la segunda fase, cuando ya se cansó. Y de diferente, ya permanente, ya no de rato. Ya se asusta, ya está seco. No hay horas. No hay horas. Todo depende. Si es muy bajo, si es muy alto. Teoría. Si es bajo, una vuelta. ¿Qué más? No lo hemos tocado todavía, estamos mirando. Estamos mirando. ¿Ah? ¿Y ya qué? Apareció. Puedo observar. Si existe evidencia, lo mire. Primero miro y después toco. Cuando pongo mi mano así, diciendo que tengo que ir a mirar los 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Y a ver, no hay masa, no hay pelota en el ombligo, inguinal plural, no hay nada.
Y si miro las cicatrices, tengo el 75% objetivo. Porque una cirugía previa me condiciona una herida o adherencia que me puede estar generando una obstrucción. Entonces tengo que ver las dos cosas. Hernia, adherencia. Y ahora sí, fluido hidroaéreo, aumentado al inicio, O abolido. así como el dolor al inicio del cólico y después es permanente. Entonces, en la segunda etapa, al inicio, yo puedo tener ya a la siguiente escuchar o ruido de lucha, qué sé yo. En la segunda etapa que voy a ver, tan solo estética de luchar. Y voy a tener hinchamiento. Donde hay y aquí sí también el rayo X simple me ayuda para ver qué nivel, si es muy alto, si es muy bajo, cuánto es. Y algún análisis que te dirían importante de laboratorio. Me suena. Yo no, ¿verdad? Para poder corregir el estudio. No nos hace diagnóstico, pero nos ayuda en el tratamiento. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Qué es el ómnibus vascular? El ómnibus vascular está referido a la del intestino. Entonces estamos hablando de trombosis y de embolias arteriales del territorio de la mesentérica superior del sistema. Entonces, en estos casos el diagnóstico es muy difícil. Generalmente son viejos. Viejos que están en tu casa, postrados. A veces no tanto descuidado. El anciano no tiene sed, no toma agua, vive hipotenso. Hay rémoras venosas arteriales. O tienen cardiopatía endógenas y que puedan causar una obstrucción en un territorio o segmento intestinal. Y nada de lo que digamos es válido. ¿Dolor abdominal? Sí. ¿Y cómo? No sé. ¿Y dónde? Por ahí. No hay lugar específico. ¿Duele permanente? Eso sí, permanente. Pero no hay una localización específica. Y uno dice, y si el paciente tiene un pedazo de intestino que está negro adentro, está sufriendo, y debería estar con cierta infección peritoneal. Pero resulta que el anciano no tiene fuerza para endurar, ¿no? No hace contractura, no tiene fuerza.
duele. Uno puede estar un montón de horas ahí. Por descarte, cuando esto apendicitis, una apendicitis, ya que trae la apendicitis. La radiografía no tiene nada. Ya uno comienza a sospechar que sea otra cosa. Entonces ya hay que hacer cateterismo, y es complicado. A veces uno lo abre y nomás y se encuentra con segmentos isquémicos o grandes extensiones isquémicas, una enfermedad de alta mortalidad. Por esas características. A pesar del diagnóstico, los territorios son extensos. La sepsis es muy grande porque tiene muchos áreas de necrosis tisular, muchos tejidos muertos por falta de irrigación. Entonces, el orden agudo vascular es difícil, donde mal, pero no, y no es tan preciso como para decir esto, más es el descarte. Bueno, no tiene esto, no tiene esto. Escucha, capaz que sea esto más, ¿no? Comienzo a descartar los otros. Me voy quedando en ninguno, no tiene tantas características de los otros, pero sin duda tiene algunas manifestaciones de irritación peritoneal, como ligera defensa, los ruidos que disminuyen, comienza a tener signos de sed, fiebre, tosis, mal estado general. Y hay algo ahí en el abdomen medio que duele, medio que se defiende, pero es difícil. No algo muscular es algo complejo para poderlo diferenciar. ¿Cuál es la gran conclusión? Que estos tres primeros son los más comunes. Y vemos cómo las características semiológicas del colon abdominal son diferentes y que el examen físico también es diferente. En su conjunto se pueden diferenciar y no hemos hecho ni tomografía, ni resonancia, ni ecografía, nada, solo clínica. Con la clínica uno puede acercarse muchísimo a la causa del problema, pero lo más importante es diferenciar qué tipo de inflamatorio, regulativo, obstructivo. Ahora, si el objetivo es una hernia, es una albrida, entonces, si perforó el duodeno, perforó el estómago, no sé, es un truco. Pero yo sé que esto es todo el otro tipo. Que tiene el umbral técnico para decir que el paciente es quirúrgico, porque los abdómenes agudos, que son eminentemente de manejo quirúrgico, una cosa que no dijimos aquí, que es diferente a los otros, ¿cuál es? No hay inflamación del peritoneum. Signos de ¿Ah? No hay inflamación del No hay signos de irritación peritoneal, porque el proceso es de la luz del intestino, no del peritoneo. Pero a la larga, igual, la si te necrosa, si perfora, pero inicialmente no. Entonces, es el único abdomen agudo que en su inicio no tiene signos de irritación, porque es un proceso del tránsito intestinal, no de la pared. No hay. No. Salud. ¿Cómo? ¿Un poco qué? Al inicio no, al final sí.
Al final todos terminan así. Por eso que si yo lo dejo, el carácter evolutivo progresivo, termina haciéndose eso. Esa otra visión después se va a ingeniar, se va a tener a mi exploración que va a ser una sopenca. Bien, tres cosas que tenemos que saber bien adelante. Para actuar aquí, necesito saber soluciones para integrar. Necesito saber todos los sistemas que hay de cálculos, volumen, tiempo, gotas. Tercero, los antibióticos, una repasada, cómo son, cómo se clasifican, cómo se presentan, positivos, negativos, panelógicos. Hacer eso vamos a entrar a practicar, verificar qué vamos a hacer con esto. Ya tenemos diagnóstico, más o menos, pues para qué hago.